Este video contiene spoilers. Si cada que duermes pudieras viajar al pasado y pudieras corregir tu vida, ¿lo harías cueste lo que cueste? Estos son otros datos de Las 7 vidas de Leah y la paradoja del abuelo. Las 7 vidas de Leah es una serie basada en el libro Las 7 vidas de Leo Bellamy, de Nathaniel Trapp. Fue adaptada a la pantalla y en esta adaptación, su protagonista en vez de ser hombre es mujer y se llama Leah. Leah es una chica que vive en el año 2021, una joven adolescente que está en uno de esos momentos en los que no encontramos el camino, que no nos sentimos parte de algo. Leah estaba en una fiesta al aire libre que se celebraba cerca de una cañada. Ella, deprimida y con un puñado de pastillas, decide alejarse de la fiesta juvenil, dispuesta a ingerir todas esas pastillas porque cree que no tiene sentido su vida. Y es en ese momento cuando se encuentra un esqueleto humano, ahí todo tirado. Este esqueleto al inicio no está identificado por la policía, solo hay como elementos de investigación un brazalete que es admirado por Leah. Por la noche, ella regresa a su casa después de varios días ausente, ya que estaba de fiesta, y se encierra en su habitación y duerme. Durante su sueño viaja al pasado y adopta el cuerpo de un chico de nombre Ismael, un adolescente que ni ella ni el espectador conocemos. Cuando se pone los pantalones, el brazalete cae y es donde se hace esta relación entre el objeto del muerto y su nuevo cuerpo. Entre las vivencias y aventuras se da cuenta que los restos encontrados pertenecen a este chico, a Ismael, y que su desaparición fue muy sospechosa. Y para poder comprobar que hace viajes en el tiempo, entierra la libreta de canciones de Ismael. Al día siguiente por la mañana, al despertar ya como Leah, lo busca en el lugar que lo enterró y lo encuentra. También se da cuenta de que la policía dará una rueda de prensa para dar informes a la comunidad de los restos encontrados. Ella acude y le dice a todos, incluida la policía, que los restos pertenecen a Ismael, un joven desaparecido hace 30 años, ante la sorpresa e incredulidad de los asistentes y de las mismas autoridades. Sin embargo, días más tarde, la oficial de policía le comenta que efectivamente los restos pertenecen a ese chico, a Ismael. Leah tiene una fiel amiga de nombre Román, quien está enamorada de una guapa chica que atiende una cafetería que está dentro del perímetro escolar, de nombre Dora. Ella le cuenta todo a Román y le dice que va a encontrar a quien causó el destino fatal de Ismael, porque no cree que haya sido un accidente. Además, se enamora de este chico del pasado. Posteriormente, Leah, cada que duerme, encarna en el cuerpo de los posibles involucrados en el supuesto hecho delictivo, incluidos sus propios padres. Durante este proceso, cada que sueña va entendiendo poco a poco el porqué de la vida presente de sus padres, sus frustraciones y un futuro que nunca desearon tener. Sin embargo, cada que ella viaja al pasado por medio de los sueños puede modificar su presente. El ejemplo es que un buen día, al conseguir que Pai, un junior hijo del dueño de las cosechas y muy popular en la escuela, se relacione sentimentalmente con una chica que en ese entonces es criticada por estar pasada de peso, según la comunidad escolar noventera. Esto causa que Dora, la enamorada de Román, en 2021 no exista. Posteriormente, al siguiente sueño lo remedia y acomoda las cosas como estaban en su presente y vuelve a ver a Dora como si nada. La historia hace viajes constantes a la década de los años 90, en donde nos muestra claramente la diferencia ideológica social, el racismo, el status quo y la exclusión que imperaban en esos años. Actualmente aún esto no se ha superado del todo, pero esta serie nos muestra cómo hace 30 años era más intenso. Leah toma como obligación, como objetivo de su vida, ir resolviendo el caso y le da algunas pistas a la policía que, fastidiada por las predicciones de la chica, se termina convenciendo de que hubo un crimen. Pero la policía no la considera una adivina, ya que sus padres conocían al chico identificado como Ismael y cree que ellos son los que le han platicado a Leah lo que realmente pasó. Leah ve que su vida es producto de los fracasos de sus padres. La desaparición de Ismael causó el presente desgraciado que viven todos los involucrados y se da cuenta que para que todo cambie tiene que rescatar a Ismael, pero si lo logra, ella no nacerá. En la última vida de Leah nuevamente es Ismael y es el día de la desaparición, y aunque le promete a su mejor amiga Román que regresará, Román se despide de ella diciéndole adiós. Como su mejor amiga, sabe que ella va a cambiarlo todo, porque está enamorada de Ismael y quiere una mejor vida para sus padres.
El padre de Lía se sentía responsable de la desaparición de Ismael. Todos suponían su fallecimiento, pero nadie estaba seguro. Los hermanos de Sandra habrían sido los responsables en realidad del deceso del joven y la madre de Lía merecería un futuro brillante en la música. Y efectivamente Lía consigue que Ismael no desaparezca y que la vida tome otro camino para todos. Su padre en ese nuevo pasado confiesa que no le gustan las chicas y su madre lo acepta. Terminan su relación, por lo tanto Lía no nace y desaparece del presente que había vivido. En esta serie la paradoja del abuelo es la premisa. Si pudieras viajar al pasado y exterminar a tu abuelo para que alguno de tus padres no nazca, tú no hubieras nacido. Lía viaja al pasado para impedir que sus padres tengan ese presente desagradable que viven, pero entonces sus padres no se casaron y ella no nació. Si Lía no hubiera nacido, no hubiera podido hacer que todo sucediera como al final sucedió, pero lo que plantea la serie es que en realidad Lía no era necesaria para que esto cambiara. Bueno, es lo que parece, pero en realidad, si Lía no hubiera intervenido, la historia hubiera sucedido como había estado antes de su intervención. Es una paradoja, porque si Lía no nace, no podría corregir lo que supuestamente está mal, al menos que esté en otro multiverso.